Estamos en Café Oriente, en Villa Ortúzar, en compañía de Benjamín Neistat. ¿Cómo estás, Benjamín? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, director de la película Rojo, que se encuentra en cartelera. Has tenido un gran reconocimiento en el Festival de San Sebastián, con la mejor dirección, te has destacado también con algunas palabras, y mejor actuación para Grandinetti también. Esta película, para mi gusto, es un fiel reflejo de los días previos al golpe en el 76, por lo que uno pudo captar mediante la facultad, mediante revistas, mediante la prensa de la época. Transcurre en un pueblito que se llama Granada, pero como bien destaca la crítica, tiene una narración que tiene una gran originalidad. La verdad que no es común en películas que tocan el tema dictadura o tema antes del golpe. Y vos mismo lo dijiste que cada generación toca la dictadura o toca la AAA de una manera diferente. ¿Vos cómo lograste construir esta mirada de Rojo? Bueno, un proceso de desarrollar un guión lleva mucho tiempo, son varias etapas de trabajo, entonces no es que la mirada, la película aparece de golpe, ¿no? Yo empecé en el año 2012 a bocetar los primeros indicios de este proyecto y en primer lugar me interesaba esa época anterior al golpe, de la que se habla menos, ¿no? Los años 74, 75, que empezó a haber un terrorismo de Estado a través de patotas parapoliciales como era la AAA, en reacción a ciertas provincias que tenían fruto de acuerdos que hizo Perón, Cámpora, la JP, cuando vuelve Perón de Europa. Algunas provincias estaban gobernadas por gobernadores peronistas de cercanos a la juventud peronista, ¿no? Es decir, de izquierda. Entonces, no sé si lo saben eso ustedes, pero a medida que se empezó a desarrollar el tercer gobierno de Perón, cuando ya después de Cámpora, Perón empieza a romper con la JP y con Montoneros, y empieza uno a uno a destituir esos gobernadores de tendencia progresista con más o menos trauma, ¿no? En algunas provincias como Mendoza, como en Córdoba, eso fue acompañado de una violencia importante, particularmente en Córdoba, que quizás es la provincia que más tiene que ver con lo que se ve en Rojo, si bien no en ningún lugar en particular. Empezó a haber una represión muy fuerte, ¿no? Entonces me parecía importante revisar esa época también como un momento en que la sociedad se empezó a acostumbrar a cierto nivel de violencia que era bastante, si bien hay precedentes represivos como Trelew, como los fusilamientos del 55, los años 74, sobre todo el año 75, muestran una escalada de violencia que para mí es indisociable de lo que va a pasar a partir de marzo del año 76, ¿no? Claro. Entonces, como la antesala a lo que va a ocurrir. Sí, me parecía interesante situarse un poco ahí, y después primero desarrollé una historia que era más evidente, con una familia que era atacada y unos represores y qué sé yo, y después fui limpiando eso y quedándome más con unos vecinos de los personajes que primero había creado, poniendo más interesándome más por esos vecinos, fruto sobre todo de charlas con mi abuela, que cordobesa, que falleció este año, pero ella estuvo detenida sin causa entre 2 años, entre 74 y 76, antes de tener que irse al exilio casi toda una década. Sufrió atentados. Ella era una abogada maoísta, clasista en la ciudad de Córdoba, defendía sindicalistas, la gente que hizo el Cordobazo, participó de todo ese movimiento y me contó de primera mano cómo se vivía en esa época, y sobre todo esta cuestión de que a vos te podían quemar tu casa y un vecino no te iba a venir a preguntar si estabas bien o te iba a ayudar, o muchas veces hasta se iba a aprovechar de la situación, ¿no? Entonces me parecía interesante tomar un poco esos elementos. Sí. No sabía eso. Claro, es como que se empezó a naturalizar el hecho de que
de que bueno, la gente desaparezca, de que aparezcan cuerpos, digo, ¿no? De que se secuestre, de que haya grupos de tareas, y empieza a instaurar como un miedo que después se va a replicar mucho peor, ¿no? Sí, es importante, me parece que es importante sobre todo bueno para las generaciones, incluso la mía, pero también más jóvenes, ustedes, otros, entender bien, que no solo repetir como un loro, bueno, obviamente vamos a reivindicar la cuestión de los derechos humanos, absolutamente, pero también hay que entender de qué se trató, digamos, qué movimientos hubo, cuáles fueron los procesos de degeneración social, cultural, política que se vivieron en los 70 para tener una perspectiva propia y no estar repitiendo cosas, digamos, ¿no? Sí. Este tiene, como bien decías, un comienzo muy potente, como bien lo remarcan muchas críticas, con una discusión en un restaurante de dos personas, no vamos a ir más allá porque estaría bueno que la gente la vea. Y el desencadenante de esta película, decíamos, bueno, es mostrar un pueblo, un país donde, como bien vos decías, la violencia se hace cada vez más común. Y en este punto me parece importante subrayar el rol que tenían los medios, que vos lo vas filtrando, ¿no? A través de varias escenas se va empezando a escuchar como de fondo la radio, como la televisión, lo que van diciendo sobre lo que empieza a ocurrir en ese 74, en ese 75. Por ejemplo, la hermandad con Estados Unidos, una publicidad de caramelos que termina de una manera muy violenta, que es una publicidad original, entiendo. Y también estas cosas se van a empezar a ver filtradas en los personajes. Digo, hay personajes que también dicen esta frase tan conocida, andan algo raro, que hasta el día de hoy sigue siendo una frase que se ha quedado en la gente. Esto ilustra, no sé si a vos lo quisiste mostrar de esta manera, cómo los medios fueron también contribuyendo, ¿no? Fogoneando a que este golpe se concretara y que la gente lo aceptara como algo que era inevitable, ¿no? Sí, está un poco presente la cuestión de los medios, pero también me parece que los medios, muchas veces, los medios sin duda juegan un rol en la construcción de subjetividad y en cualquier movimiento histórico. También, a la vez, son reflejos de lo que la gente quiere leer, digo, ese huevo y la gallina. A veces simplificamos mucho al cargar la tinta sobre los medios como si los lectores o los televidentes de esos medios fueran carmelitas descalzas que se dejan influenciar. Claro, sectores pasivos. Sí, me parece que eso es peligroso, me parece que acá hay que cargar las responsabilidades también sobre quienes consumen esos medios, ¿no? La película en todo caso busca poner el punto de vista en esa gente común que vive en un barrio cualquiera, gente muy banal, digamos. Sí, y había también algo en relación a lo rojo, ¿no? Que funcionaba también como una metáfora de lo que se estaba preparando, ¿no? Como algo que se estaba cargando y que estaba quizás a punto de estallar en ese pueblo tan chico. Y tenía guiños también la película, como en el guión, cuando mencionaba la sangre, el toro, el eclipse. Y todo esto estaba contextualizado también como bien vos decías, la complicidad de la sociedad y todo lo que la gente también se callaba, que era lo más terrible también, el silencio de la sociedad que no hablaba, ¿no? Sí, totalmente. Hay una serie de metáforas, de alegorías, de simbolismos en la película donde juegan el color y otros elementos que vienen un poco a generar una especie de poética medio, por momentos muy evidente, pero no es una película que muy jeroglífica, es una película que está hecha para que la lea cualquiera, que entre cualquiera por donde quiera, digamos, por lo menos está pensada para un público amplio, ¿viste? Sí. Y había también algo en relación durante toda la película, esta cuestión de un tono de dominación y un tono desafiante también, ¿no? Entre los personajes, que se va construyendo, como esto de demostrar quién tiene el poder sobre el otro, quién ejerce ese poder, ¿no? Y todo el tiempo también como si se estuvieran midiendo el uno con el otro para demostrar quién domina a quién. Y como esas pequeñas situaciones también que se van construyendo de dominación también es lo que está viviendo, digamos, la sociedad también. Sí, hay una especie de juegos entre personajes que oprimen unos a otros. De hecho, desde la primera escena se da esa situación en ese restaurante.
Y bueno, sí, reflejo seguramente de un país donde la cuestión de la dominación de unos sobre otros es latente y endémica, no sé, siempre está, digamos. Yo creo también que has dejado también muchos detalles en la película, muchos guiños al espectador, que el espectador puede fácilmente por ahí transformarlos. Por ejemplo, hay una escena de Rudy Chernikov que es excelente, en la cual hace mago y a su vez así desaparece una chica y esa chica, él juega con la palabra desaparecido, o por lo menos eso me pareció a mí, por ahí me equivoco, y él no está y después hace como un silencio. ¿También buscaste dejar como pequeños guiños al espectador de esta manera? Sí, como le decía a ella, hay una serie de señales, de simbolismos, casi de chistes, que buscan un poco decir, bueno, todo estaba ahí para el que lo quería ver, digamos, ¿no? Eso es un poco el sentido de toda esa repetición de señales y de pequeños. Claro, las señales estaban, la gente podía fácilmente saber las cosas que por ahí muchos hoy dicen, bueno, yo no sabía o yo no sé, está bueno la alarma en ese sentido, me parece muy interesante. Y en otra de las escenas, les contamos a los oyentes, en una de las escenas, la familia de Claudio, que es interpretado por Dario Grandinetti, que es este abogado, la familia de Claudio recibe a unos amigos a tomar el té, un café, y la mujer de Claudio, que es interpretada por Andrea Frigerio, estaba con una taza de café, pero con una taza con agua, digamos, ¿no? Y ella decía que no tenía necesidad de tomar, no quería tomar café ni té, y solo lo rellenaba con agua, ¿no? Y era como una obligación social, le decía ella, ¿no? Y me ponía a pensar, es interesante que ella no reconocía una verdad, no reconocía que simplemente no quería tomar un café o un té, tenía que fingir que quería tomar algo para cumplir ese mandato social o cumplir esa obligación social que tenía ante sus invitados, ¿no? Como eso me parece interesante de rescatar de la escena. Sí, se dan esas, como decía antes, esos trucos, digamos, de que hay gente que oculta, están estos juegos, hay peluquines, hay muchas escenas al servicio de esta idea de que no todo es lo que parece, la gente oculta, hay secretos a voces, un montón de vueltas que van repitiendo afianzando una idea, ¿no? Una idea que atraviesa toda la película. Como que en ese detalle quizás ella prefería callarse algo, prefería guardárselo, no decir simplemente que no le gustaba tomar un café o un té, y eso también refleja como otras cuestiones, ¿no? Como el hecho de callar o silenciar ciertas cosas, ¿no? Como decíamos antes. Exactamente, sí. Ella sobre todo es un personaje muy ambiguo, de que nunca se sabe cuánto sabe, cuánto ignora y cuánto elige no saber, digamos. Es un personaje para mí de los más interesantes de la película. Qué bueno. Benjamín, la verdad que hay un trabajo de color impresionante en la película que le permite al espectador del minuto 1 situarse en una época, situarse en el año sin saber ya previamente de qué se va a contar. A mí me quedaron mucho los sonidos, ¿no? Hay varios sonidos, sobre todo los del principio, que van quedando inevitablemente alrededor del largometraje y te quedan después. Hay un sonido agonizante que queda como un picapedreo en la cabeza y es difícil sacárselo. ¿Qué sonido? ¿A qué sonido te refieres? Un sonido de cuando agoniza uno de los personajes. Es impresionante. Es estremecedor en algún punto. Sí, marca después cómo uno va a ver la película, ¿no? Sí, estabas hablando de color recién, hay un muy buen trabajo por parte del equipo de arte, Julieta Olinsky, el fotógrafo también, Pedro Sotero, en elegir la paleta de colores, las texturas, mucho trabajo de mucho rigor histórico para recrear realmente unos años 70 argentinos, ¿no? Que no son los años 70 que se ven siempre en las películas, porque a veces se busca más un imaginario foráneo para recrear esa década, porque es una década muy
fácilmente estilizable, ¿no? Porque esta es una década que tenía mucha estridencia en las ropas y qué sé yo. Entonces esta vez cuidamos mucho, bueno, de la dosis justa de esos, por lo menos en los decorados y todo eso, son unos 70 más realmente más realistas, y la gente que vivió la época y ve la película se sorprende con eso. Sí. Y yo estoy muy contento con eso. Después, bueno, hablaba de sonido y hay todo un trabajo de diseño un poco setentoso de cómo están puestos las folies y los efectos, cómo está hecha la mezcla, que está mandada al frente del cine en formato mono, como eran las películas de la época. Hay unos juegos ahí de estilo. Mirá que vamos a ver eso. Hay unos juegos de estilo que tienen que ver con trabajar el lenguaje un poco como era en la época, ¿no? No sabía eso de que estaban en mono, ¿no? También la música, ¿no? Tiene una música impresionante, por momentos de ópera, por momentos va variando, depende de la situación, pero está muy cuidada. Se nota que has puesto especial cuidado, como decíamos antes, en los detalles, en los diálogos, en la construcción de estos personajes, y que, bueno, que como bien dice el título, se van tiñendo también de rojo, ¿no? Contribuyendo a esta metáfora. Sí, hay mucha música original, música diegética que viene, digamos, de la propia historia, también en la idea de retomar un uso de la música de la época y del género policial, ¿no? También. Sí, también con los planos, que en los planos más de cerca, que también eran como más los planos de las películas de ese momento también. Sí, sí. Hay muchos movimientos de zoom, creo que te referís a eso, con acercamientos a los personajes, que es una herramienta muy de la época esa. Benjamín, para nosotros es un enorme placer estar conversando con vos. Todos nos sentimos un poco identificados con tus palabras en San Sebastián, en la situación del cine nacional. Nosotros apoyamos desde base, por ejemplo, cuando se cierra un cine, como fue el caso de Arte Cinema, en contacto siempre con toda la comunidad de cines cerrados, y bueno, la verdad que me encantaría, si querés agregar algo a lo que es la película y a lo que es también la situación del cine nacional, a lo que has dicho, ¿no? Sí, yo cuando hablé apenas, más que el cine, usé la palabra cultura. Me parece que tenemos que empezar a pensar por fuera quienes hacemos cine, un poco también por fuera del cine, y unir fuerzas entre todos los sectores de la cultura que históricamente va sufriendo humillaciones. Nunca tuvo la relevancia que tendría que tener a nivel de política pública, pero sin duda ahora está llegando a un nivel de catástrofe. Bueno, casi aburre ponerse a hablar de lo que representa los ajustes del macrismo sobre la cultura, pero bueno, no sé, tomar conciencia del valor de lo que hacemos, porque si no, digo, lo que puede ser divertido, o sea, no me uso mal la palabra, pero digo, muy nítido, muy choqueante, quizás va por ahí, es lo que está pasando en Brasil. Digo, un país con problemas serios de educación, de desculturización, donde empieza a penetrar no sé, el evangelismo y toda una cosa, bueno, va directo a un modelo tipo Brasil, donde un milico puede ganar las elecciones. O sea, estamos en vía de ir hacia eso, si no tomamos conciencia. Por mi parte, felicitarte, Benjamín. Gracias por tu tiempo, por acercarte también a un medio independiente que tratamos siempre de levantar las películas que nos parece que la gente tiene que ver, que la gente tiene que consumir. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, bueno, gracias a ustedes. De mi parte, Benjamín, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirnos, la verdad que para nosotros es un placer estar conversando con vos, y poder difundir también tu trabajo, que nos pareció maravilloso, así que felicitarte también por tus palabras y por el trabajo también. Bueno, muchas gracias.